El día de hoy deseo compartir con ustedes dos grandes temas. El primero de ellos corresponde a la relación entre la teoría, la práctica y la realidad, ¿no es cierto? Y el segundo de ellos corresponde a los tipos de intervención social. Entonces, para continuar con este desarrollo, voy a empezar con el tema de la psicología social aplicada. Estos dos señores, el que está a este lado de acá es Tomás Ibáñez, este señor de acá es Lupicinio Íñiguez, ellos son dos eh, psicólogos sociales españoles que han producido teoría con relación a las psicologías sociales más contemporáneas, las psicologías sociales muy desde lo teórico, y ellos en esta ocasión hacen una reflexión sobre qué es lo que vamos a entender por lo aplicado. Me parece fundamental, me parece necesario que podamos desarrollar este tipo de temas. Entonces ellos en un texto que ustedes tienen en la carpeta de lecturas de la primera gran unidad, van a encontrarse eh, como en, en una problematización que ellos hacen con relación al entramado teoría, práctica, realidad. En este texto estos profesores nos indican que quienes de alguna u otra manera se aficionan por pensar de manera seria los problemas del conocimiento y de la acción van a verse irremediablemente atrapados por un singular triángulo. ¿Qué triángulo es este? El de los límites y cercanías y relaciones entre lo teórico, lo práctico y la realidad. Entonces, los vértices formados por estos tres conceptos, digamos que van a estar de manera constante o van a aparecer de una forma bastante frecuente en lo cotidiano. Ustedes ven que uno, cuando se decanta por estas disciplinas, la psicología, la sociología, qué sé yo, la antropología, constantemente habla de la teoría, la práctica, la realidad. Es algo inevitable, a lo que hoy es que es un encuentro inevitable, ¿listo? Pero hay algo muy particular. Esta actividad se las propongo yo a ustedes. Me parece importante que puedan llevarla a cabo. Eh, es una actividad que digamos que se presenta como una alternativa para empezar a desarrollar estos temas. Pero más allá de eso, a mí me agradaría que pudiéramos problematizar lo teórico, lo práctico y qué es lo que vamos a entender por realidad. Para ello, entonces, vamos a realizar este taller. Va a haber un espacio en el aula de apoyo para que ustedes consignen sus respuestas y también vamos a tener un foro de participación a partir de un video que les voy a proponer que observemos. Este es el triángulo del que vengo hablando. Esto, digamos que es un encuentro inevitable. Estos vértices es inevitable que se encuentren. Y más allá de esto, es necesario que lo hagan. Aquí lo que me parece importante problematizar con ustedes es de qué manera se encuentran estos tres conceptos realidades. ¿Listo? El texto nos habla entonces de algo que se va a reconocer como las tres falacias pertinaces. Pertinaces no hace referencia a pertinente, ojo con eso. Pertinaces es algo que está instaurado, que se ha venido naturalizando, que se considera que debe de ser así. Entonces, nos dicen estos profes, Lupiciño y Tomás, que quienes han asumido de una manera tranquila la epistemología tradicional o heredada, no van a experimentar ningún problema, ningún cuestionamiento frente al triángulo teoría, práctica, realidad. Es decir, frente a este triángulo. ¿Por qué no? Porque quienes están, digamos que muy parados allí, van a saber qué es la teoría, van a tener muy claro qué le corresponde a la práctica y qué en sí es la realidad, ¿no es cierto? Entonces esta gente, la que tiene, digamos que es heredera de esta epistemología tradicional, no va a presentar ninguna inquietud
Por el contrario, tienen a su disposición un montón de recursos, de epistemologías, de temas, de metodologías que al parecer se consideran que ya han venido zanjando la cuestión. Es decir, que no hay nada más que aportar, que no hay nada más que decir, porque las cosas ya están hechas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a entender por la epistemología tradicional y la relación entre lo teórico, lo práctico y la realidad? Voy a ser muy repetitiva con esto porque a mí me parece importante que ustedes como estudiantes puedan hacer ese comparativo de que a qué voy con lo tradicional y qué es lo contemporáneo o lo alternativo, que es donde yo como psicóloga social me adscribo. Yo me adscribo en lo contemporáneo, lo alternativo, no me adscribo a esto. ¿Listo? Y la psicología social que a mí me interesa compartirles a ustedes está adscrita precisamente en lo alternativo, no en lo tradicional. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿de qué manera se conocen estas relaciones? Por un lado, entonces, la concepción representacionista del conocimiento, por el otro lado, la concepción externalista de la práctica y por último, el carácter endógeno, perdón, la concepción aplicacionista del conocimiento. ¿Listo? Entonces, son tres formas de nombrar las relaciones que existen entre estos tres conceptos del triángulo que les mostré hace un momento. Frente a la concepción representacionista del conocimiento, ¿qué implica como en esta medida? En esta medida implica la manera en la que la, el saber, lo teórico, se relaciona con la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta relación? ¿Cuáles son las características de esta relación? Por un lado, nos van a decir la epistemología tradicional, que una teoría va a ser buena, interesante, rigurosa, calidosa, tesa, y siga con los sinónimos que pueda, cuanto mejor pueda reflejar la realidad. Es decir, cuando sea, que sea mucho más verdadera, que sea mucho más aceptable, cuanto mejor se corresponda con la realidad. ¿Qué estoy diciendo acá? Que yo voy a considerar que esta teoría es buena cuando me muestra cómo es la realidad. ¿Listo? Esto implica que las buenas teorías van a describir de la manera más objetiva posible o con la mayor exactitud posible la realidad. ¿Listo? Y finalmente, la eficacia de lo teórico va a depender directamente de la capacidad para establecer fórmulas y leyes que rigen fenómenos y para expresar la forma y el contenido de esos fenómenos. ¿Qué estoy diciendo acá? Aquí estoy diciendo que para la epistemología tradicional, las buenas teorías son las que reflejan de una manera exacta la realidad. Y además que tienen la capacidad de formular leyes y establecerlas en tanto pueden regir fenómenos para expresarlos y además el contenido de esos fenómenos. Entonces todo está zanjado, todo está listo acá. Una buena teoría es la que me dice cómo va a ser la realidad. Listo. Con respecto a la concepción aplicacionista del conocimiento, es decir, la relación entre la teoría y la práctica, nos vamos a encontrar que para los tradicionalistas, por decirlo de alguna manera, yo no sé si esa palabra existe, pero pues la voy a nombrar, existe algo muy particular y es que hay una dependencia funcional entre el que piensa, el que construye teoría y aquel que es experto en aplicaciones. Entonces, por un lado está el que desarrolla la teoría y por el otro va a estar el que va y la implementa. Hay una dependencia, ¿no es cierto? Esto pareciera que las teorías son como guiones, como recetas, como pasos a pasos, y esto entonces se decanta en este asunto de que mientras unos piensan, los otros aplican. ¿A qué voy con eso? Me parece muy complejo cuando los estudiantes de psicología me preguntan como recetas mágicas para algo. Profe, en práctica sobre todo. Profe, ¿cómo le parece que tengo este estudiante con estas problemáticas? ¿Qué podríamos hacer entonces frente a eso? Mi respuesta siempre va a ser, no tengo la menor idea. No sé, no sé. Porque yo soy de las que considera que por mucho que me diga una teoría, no me lo abarca absolutamente todo. Y yo para
considerar, para pensar, para planear, tengo que servirme de asuntos teóricos, sí, pero no empezar y finalizar por ellos. Un ejemplo, yo tengo aquí en mis manos un libro que se llama Técnicas Interactivas para la Investigación Social Cualitativa. Es un libro muy genial que me muestra un montón de técnicas para investigar e intervenir, ¿no es cierto? Pareciera pues que en este orden de ideas, todo lo que yo me voy a encontrar en este texto, yo voy y lo aplico y me funciona. Entonces, para hacer entonces una etnografía cualitativa, desde lo cualitativo, aquí me dicen entonces cómo es la mirada etnográfica, que tengo que tener en cuenta para hacer la etnografía, que tengo que tener en cuenta entonces como para diseñar estas técnicas, y ya está. Y resulta que no necesariamente ocurre así. Y esto es teoría. Se supone que esto me refleja de la mejor manera la realidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Se supone que esta vaina me va a mostrar a mí cómo hacer las cosas. Y pues no necesariamente ocurre. Y ya les voy a explicar por qué no necesariamente ocurre. Esto es pues la concepción, representación y aplicacionista del conocimiento, perdón. Con respecto, eso no se ve muy bien, me excuso, pero con respecto a la concepción externalista de la práctica, vamos a encontrarnos allí lo siguiente. Se dice entonces que el profesional de la psicología social orientado hacia la intervención va a utilizar su saber para diagnosticar problemas y contribuir para resolverlos, ¿no es cierto? Pero también se dice, en términos generales, que los profesionales que diagnostican requieren cierta distancia con el fenómeno que intervienen para poder realizar cada vez mejores diagnósticos. Entonces, esto a mi modo de ver es una distancia y es precisamente algo externo al fenómeno que yo estoy, digamos que intentando diagnosticar. Y se considera entonces que la objetividad tiene un precio que solo se puede neutralizar eh, a partir pues como de estos asuntos subjetivos. A lo que voy es que si yo no quiero implicarme subjetivamente, si yo no quiero contaminarme inevitablemente, pues me tengo que alejar del fenómeno que estoy observando. Es importante entonces que recordemos que desde esta epistemología, desde esta concepción externalista de la práctica, la crítica que Íñiguez e Ibáñez nos hacen, nos dicen que pareciera entonces que la intervención práctica es un proceso sin sujeto, en la cual existe como la impersonalidad. El hecho de ser una no persona va a garantizar no ser juez y parte a la vez. ¿Qué estoy diciendo acá? Yo supongo que la formación de los psicólogos actualmente es diferente, pero recuerden los ejemplos que yo algunas veces les he dado a ustedes de cómo son esos primeros encuentros con el otro, o yo no sé si yo les he contado a ustedes de qué va, por ejemplo, de cómo me formaron a mí como psicóloga general, por decirlo de alguna manera, y lo que me encontraba yo era que me pedían, me requerían distanciarme de lo que estaba interviniendo para no afectarme y para no afectarlo. ¿Listo? Entonces, de antemano hay una necesidad de que uno esté por fuera del fenómeno que está interviniendo, razón por la cual a uno le indican en las clases como con orientaciones muy clínicas la importancia de mantener, digamos que, de cuidar las transferencias, la importancia pues de mantener ciertas distancias. Eso hace referencia a esto que les estoy diciendo. Recordemos pues que todo eso hace parte de la antigua epistemología. Entonces aquí nos vamos a encontrar como un cuadro muy bonito que me parece importante. Tómele foto porque esto fijo va en algún examen. Fijo va, no lo voy a negar. Tenemos pues que las tres falacias pertinaces que corresponden a la epistemología tradicional. Vamos a encontrarnos aquí la relación del conocimiento con la realidad. Lo vamos a encontrar como la concepción representacionista del conocimiento. La concepción aplicacionista del mismo, que es la relación entre conocimiento y práctica, y finalmente la concepción externalista de la práctica, que es la relación entre práctica y realidad. Esto es lo tradicional, en esto están montadas un montón de disciplinas, incluyendo la psicología, de corte tradicional, de corte individual, esto. Interesante, potente, vigente, sí, vigente, es vigente, no va a decir que no lo es.
pero este curso de psicología social está decantado o se decanta precisamente por esta nueva epistemología que es la propuesta de Ibáñez e Iñiguez. ¿A qué voy con esto? Que esta relación entre conocimiento y realidad, ellos van a proponer una alternativa a esto que está tan instaurado que se va a conocer como la función generativa de las teorías. Con relación a la alternativa que le proponen a la concepción aplicacionista del conocimiento, vamos a hablar de la autonomía de la práctica, que es la relación entre conocimiento y práctica. Y finalmente, en lo que se refiere a la relación realidad-práctica, vamos a encontrarnos el carácter endógeno de la práctica. Estas son las propuestas de Iñiguez y Lupicinio, perdón, de Lupicinio y Tomás, y lo que a mí me interesa que ustedes comprendan de una manera muy completa, porque de esta manera, o es a partir de esto, es que voy a terminar de desarrollar todos los contenidos de este curso, ¿no es cierto? A partir de esta nueva epistemología. Esto no es que ya no sirva, esto no es que ya esté pasado de moda, no, por ser antigua o tradicional, quiero que sepan que está sumamente arraigada a las tradiciones de la disciplina, incluyendo la disciplina psicológica. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya estamos acá, en este lado de acá, nos vamos a encontrar con que ese cuadro que ahorita era como tan fácil de entender, esta vaina ya se mezcla completamente, esta vaina uno ya no sabe dónde empieza y dónde termina, qué es lo teórico, qué es la realidad, uno ya no sabe, ¿cierto? Uno ya que hay como bien complicado delimitar qué es lo que es la realidad, ¿listo? Entonces, esto es bien interesante, se resume fácilmente las tres propuestas de estos señores con relación a la función generativa de las teorías, es decir, la relación entre conocimiento y realidad. Sí. Nos van a decir que a partir de la caída de los grandes relatos, que es a partir pues como de todo lo que vamos a conocer como la posmodernidad, todos los contenidos teóricos, todos los conceptos teóricos van a empezar como a inmiscuirse en todos los sectores y en todas las dimensiones de la subjetividad. Entonces, dice así, los contenidos del saber científico se infiltran poco a poco en nuestras representaciones sociales y condicionan, influencian, propician nuestra visión del mundo a nivel de la vida cotidiana. Imágenes, palabras y razonamientos entresacados de la medicina, la psicología, la sociología, la economía, van a impregnar la manera en la que vamos a empezar a entender la cotidianidad o la realidad, ¿no es cierto? Los descubrimientos científicos, las formulaciones científicas, las teorías y los conceptos elaborados por la ciencia van a ser reapropiados, mejor dicho, por las personas que los hacen suyos, los integran en su campo representacional y van propiciando ciertas formas de ser al respecto. ¿Qué estoy diciendo acá? En algún momento de la historia, los conocimientos psicológicos les correspondían única y exclusivamente a los psicólogos. Era un conjunto de tecnicismos, de teorías, que solamente los psicólogos podían entender porque era su conocimiento. Actualmente eso no es así. Actualmente toda la información de la psicología usted la encuentra en la red. ¿Y eso qué implica? Que implica que alguien que no estudia psicología se forme en psicopatología. Que implica que alguien que no estudie psicología se forme en clínica. Es como para pensarlo, ¿no es cierto? Y eso ya es así. Que implica yo tener toda la información ligada con el tema de la medicina. Entonces vemos que cualquier persona que no necesariamente ha estado atravesada por el mundo académico lleno de tecnicismos y asuntos ligados de esta manera, puede expresarse utilizando conceptos que uno diría desde las posiciones de saber de uno. No entiende lo que está diciendo, pero yo me he encontrado en contextos en los que la gente sí sabe de lo que habla. Venga, pero usted que estudió, no, yo no he estudiado nada. ¿Qué implicaciones tiene eso?
¿Ustedes por qué creen que los adolescentes ahora están deprimidos? O hablan de que están deprimidos o que son bipolares. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cada vez más son los adolescentes o la gente incluso que se nombra en las redes de esos asuntos que en algún momento le pertenecieron a la psicología y a la psiquiatría? De eso habla la función generativa de las teorías. Es decir, que a partir del mundo teórico se empezaron a producir nuevos saberes que inevitablemente modificaron y transformaron la realidad. Generaron otras apuestas, ¿listo? Generaron otras formas posibles de entender la vida. Eso con relación a cómo vamos a entender ahora la relación entre el conocimiento y la teoría. Con relación al conocimiento y la práctica, Iñiguez e Ibáñez nos van a decir que la intervención práctica o la intervención social práctica no va a constituir una aplicación del saber teórico, no lo va a hacer. Es decir, como que para esta gente ya lo teórico no van a ser guiones, ni pasos a pasos, ni guías, ni recetas, no. Lo teórico no va a constituir una aplicación de lo práctico, perdón, lo práctico no va a constituir una aplicación de asuntos teóricos, porque digamos que son saberes que pertenecen a racionalidades diferentes. ¿A qué voy con esto? Por un lado va lo teórico y por el otro lado va el saber práctico. Y ambos saberes son racionales, pero son racionalidades diferentes. Entonces existe conocimiento, y eso en campo, en intervención psicosocial sí que se ve, existe un conocimiento que solamente se produce en asuntos prácticos, que van a poseer una autonomía, una racionalidad que les van a ser propias. Es decir, esto le pertenece a esta gente y ya está. Y sí, uno puede tener clases de un montón de vainas. De hecho, mi llamado es que aprendan todo lo que puedan aprender, ¿no es cierto? Aprendan todo lo que puedan aprender, porque es necesario. Pero esté abierto también ese asunto de que usted se puede encontrar con conocimientos que le pertenecen a este lugar, a esta situación en particular, con estos actores sociales, y es necesario que se reconozca la racionalidad, la autonomía y lo genuino de ese conocimiento. Entonces, a esto hace referencia a la autonomía de la práctica. Palabras más, palabras menos. La práctica tiene conocimientos que le son autónomos. Que por más manuales de intervención psicosocial que yo les venda a ustedes, no nos vamos ahí como con eso. Y con relación al carácter endógeno de la práctica, que es lo que a mí me parece más interesante, que es lo que me parece más chévere con relación pues como a las diferencias entre la antigua epistemología y la nueva epistemología o epistemología contemporánea, es que si anteriormente nos decían el carácter external, la alternativa externalista o estar como externos al tema práctico, aquí lo que nos dicen es que tenemos que estar es adentro. ¿Qué voy diciendo acá? El psicólogo social, orientado hacia la intervención, forma parte de la realidad sobre la cual opera. ¿Qué estoy diciendo acá? Ay, si yo quiero hacer intervención a esta comunidad, tengo que entender que todo lo que yo intente hacer por esa comunidad inevitablemente va a generar vainas en mí y transformaciones a nivel subjetivo. ¿Listo? Se considera entonces que es únicamente desde adentro que se van a poder generar transformaciones, porque es la manera a partir de la cual se van a captar significados que van a estructurar la realidad social. Sí o sí o sí, como psicóloga social, yo que les digo a ustedes en este punto, se requiere la implicación subjetiva, se requiere la cercanía. Nosotros como psicólogos sociales no somos distantes, no podemos ser distantes, no es posible ser distantes. ¿Listo? No es posible, ni adecuado, ni bonito, ni ético estar distantes del fenómeno que estamos interviniendo. Importante. Entonces yo no sé si a ustedes les parezca problemático no esto que yo les estoy diciendo, pero para mí a mí entender esta situación me cambió literalmente la manera en la que yo entendía y pensaba la psicología. ¿Listo? Y es importante para mí decírselos a ustedes, pues porque precisamente de eso va mi interés con este curso, que ustedes puedan entender las modificaciones que se hacen de un lado y del otro. ¿Listo?
Hey, que esto es mejor que lo tradicional, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que a mí, como psicóloga social y como docente de ustedes, me interesa posicionar mi asignatura en esta nueva epistemología, porque me parece ética, me parece cercana, empática con la realidad social de nuestro país. ¿Listo? Espero haber sido clara. De hecho, pues recordemos que las lecturas ustedes ya las tienen desde el principio del semestre. Esto lo vamos a encontrar en un texto que se llama Aspectos metodológicos de la psicología social aplicada, que está ahí. Y pues no, básicamente me interesa como que ustedes hayan podido lograr hacer un paralelo de lo antiguo y lo contemporáneo, entender pues que la psicología social de interés en este curso está ubicada en lo alternativo, en lo contemporáneo, porque a mi modo de ver es lo actual y lo que hace sentido, ¿no es cierto? Bueno. Voy a esperar un momento, tomar agua. Bueno, entonces para continuar pues con el desarrollo de este tema, voy a, voy a pasar al segundo tema que les había dicho pues como al inicio del video. eh, y es, si nos preguntamos como en el primer desarrollo del video sobre la relación teoría, práctica, realidad, mm, en este punto me interesa considerar lo relacionado con conocimientos, agentes y articulaciones desde las intervenciones sociales. Voy a parar aquí este video eh, para lograr buscar
un material que me parece importante compartírselos. Voy a parar aquí este video y voy a montar como la primera parte pues de este espacio. Listo.